¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Hoy en una nueva versión porque nuestro host habitual, que es José, hoy va a ser el invitado. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Muy bien, muy bien. Es algo distinto para mí. Decidimos cambiar un poco. Claro, ahora soy invitado de la misma casa. Generalmente yo estoy detrás de cámara. Yo soy Vicente Vivas, para los que no me conocen, muchísimo gusto. Quisimos hacer este cambio porque en la serie de programas que venimos haciendo acá en YouTube, el que más curiosidad ha despertado en la gente ha sido el de la faloplastia. Exacto, el agrandamiento, engrosamiento de nuestro amiguito. Es el que genera más curiosidad, me imagino también por los mitos, los tabúes, también hasta el mismo morbo que genera saber que sí se puede agrandar el cosito que tenemos Entonces, abajo. a mí me pareció muy curioso el feedback de la gente que tuvimos, al cual agradecemos muchísimo. Y antes de comenzar esta conversación, los invitamos a que se suscriban, a que le den like y compartan este video en todas las redes sociales, porque ese feedback es muy importante para nosotros para seguir haciendo este contenido. Y que nos permite también tener material para desarrollar los temas según la vista que ustedes hagan y también lo que comenten, lo que sugieran. Ahora fíjate, entrando en un tema particular, porque si bien vamos a hablar de faloplastia, hay una curiosidad que a lo mejor la gente quizás no conoce de ti, porque conocemos que eres un prominente doctor, especialista en el tema de la estética... Cosmética genital. La cosmética genital. Estás también en el área audiovisual con proyectos exitosísimos en el cine, pero puntualmente con la faloplastia... Tú, pero aparte de ser doctor, también eres paciente o persona que puede contar un testimonio acerca de ese tratamiento. Exacto, exacto. Para mí, yo puedo decir que hubo un antes y un después de la faloplastia. Como paciente, como individuo que se practicó a sí mismo el procedimiento. Esto anecdóticamente tiene un chiste. Simplemente yo veía cómo quedaban tan bonitos, tan bien funcionales los amiguitos de la gente que yo trataba, y llegó un día y cumplimos este 2021 hace 10 años. Eso fue en el 2011. Estaba en el consultorio y dije, yo voy a hacerme la faloplastia. Te lo hiciste tú mismo, porque investigando acerca de esta, no sé, situación que se da, que un doctor especialista en alguna rama se practica a sí mismo un procedimiento. Conozco bariátricos que son operados de operación bariátrica, pero no pueden ser ellos mismos. Claro, no se puede porque es anestesia general. El caso más curioso que encontré fue en Alaska hace muchos años. Una expedición enviaron a unos científicos con un doctor por si acaso, y el que se enfermó fue el doctor de apendicitis. Exacto, y eso está reportado en la historia de la medicina. Él mismo se hizo la incisión y fue guiando a la gente que tenía alrededor, y fue exitoso, que fue lo mejor. Ahora en tu caso, y esto es una cosa que abordaremos en este y en otros podcasts que esperamos seguir grabando para ustedes, cuéntame que más allá de la curiosidad que tenemos todos, ¿qué te llevó a entender que eso era una necesidad o una solución para ti? Ya te comenté que era ver lo bien que quedaba el resultado para los pacientes propios. En segundo término, yo no tengo vergüenza en decirlo, yo tenía casi 14 centímetros. Estoy dentro del promedio, pero yo veía que estaba pequeño con respecto a mi volumen. Yo soy un tipo gordito, un tipo rollizo. Decidí hacerlo, decidí probar en mí mismo. Yo debo decir que yo tengo el material, la prótesis originaria, no la que ahora utilizamos con ácido hialurónico, sino la que utiliza todavía el doctor Almirnacul, que es el polimetilmetacrilato. Comencé, canulicé, hice mi anestésico, y ya cuando tenía la cánula, que ya había introducido la prótesis, yo debo confesar que me dio miedo. A mí me dio miedo. Afortunadamente, voy a comentarlo por acá, estaba un gran amigo mío, yo creo que mi hermano de vida, Luis Fernando Herrera, un periodista que cuando vea esto se va a reír. Y entonces me dio como una especie de desespero porque tenía la cánula, no le queda la canulita. Claro, ahí. porque generalmente uno, como paciente, como persona ajena a la medicina, uno dice, no, los médicos no les tienen miedo a lo que hacen. Miedo tiene uno como paciente. Por ejemplo, yo le tengo miedo, y soy un hombre adulto, a ir al odontólogo, por ejemplo. Hay niños o gente que le tiene miedo a las inyecciones, a sacarse la sangre, a procedimientos, a lo que sea.
a ti te daba esa misma sensación solamente cuando hacías el procedimiento en otra persona, pero cuando te tocó a ti mismo sí te dio. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a describir, vas a sentir ardor, vas a sentir dolor, vas a sentir o simplemente no sientes nada. Pero cuando uno lo interpreta, y por lo menos yo doy gracias a Dios que yo soy un tipo que no se enferma de nada. A pesar de que yo soy situs inverso, mi corazón está a la derecha, yo no sufro absolutamente nada de asma. Cuando sentí la sensación, yo dije, no, como a lo mejor la cánula no la estoy metiendo donde es. Cuando yo veo el volumen, yo dije, Dios mío, ya, ¿cómo me hago los ejercicios yo mismo? O sea, el asunto mío era cómo iba a modelar, a distribuir ese implante que coloqué en mí. Y me valí de Luis Fernando. Pasa acá. Claro, tú tenías tu plan B, tu apoyo allí. Y fue casual. O sea, él no estaba simplemente porque fue a resolver alguna otra cuestión audiovisual y él estuvo ahí. Ven, Luis Fernando, yo te voy a ir explicando. Bueno, él siempre quiso ser médico. Bueno, aquí estrénate, pues. Vamos. Y él me guió y... Dato curioso, al otro día hay una inflamación. Cuando yo veo que eso se me inflamó como que me dio demasiado, o sea, a lo mejor era no verlo como doctor, sino como verlo como paciente. Dije, ay Dios mío, estoy haciendo un desastre acá. Veo los volúmenes, también me dio como una especie de desespero. Pero después comencé y ha sido una de las cosas más satisfactorias que yo me he hecho. ¿Okay? Yo tengo muy pocas cositas. Tengo la nariz, tengo algunas cositas. Eso está en mi lista de preguntas y en las de... Yo me imagino que la mayoría de las personas que están viendo esto, tú eres un tipo que se puede considerar que se cuida, quizás... Bueno, sí. Vanidosos somos todos. Pero ¿qué línea hay que cruzar entre... Mira, tengo esta necesidad que para mí representa una necesidad, valga la redundancia, en mi vida personal, en mi vida profesional también, porque era una curiosidad profesional. Yo mismo resolví esto. Uh-huh. Pero ¿qué beneficios te trajo? Los beneficios, autoconfianza, beneficios incluso hasta sexuales. O sea, yo empecé la actividad sexual muy tarde. O sea, a los 29, 30 años yo empecé sí, era virgen a los 29, 30 años. ¿De verdad? Y llegué al matrimonio virgen. O sea, esto es un chiste que, bueno, chisme. Él después va a poner la campanita. Yo llegué virgen al matrimonio. Y la gente dirá cualquier disparate, sí. O sea, yo en ese momento, por eso que yo digo que la sexualidad es un continuum. Yo puedo decir que yo experimenté lo que era la sexualidad y yo era una persona completamente normal. Simplemente no tenía el interés. Ya después de eso yo creo que he probado y he disfrutado lo que no hice antes de los 30 años. En ese momento me dio más autoconfianza, me dio el momento... quizá yo tenía también eso, lo del síndrome del vestuario, del armario, de cuando me vieran, del baño, uno no quería mostrar. Ahorita no. O sea, hago películas donde puedo salir hasta desnudo y que eso me ha permitido a mí aceptar mi cuerpo, los rollitos, y la línea es muy delgada. ¿En qué momento uno tiene un síndrome dismorfofóbico? Cuando a pesar de que te hagas cosas y no te sientes a gusto. ¿En qué momento es porque si tengo que corregir una cuestión o simplemente yo acepto mi cuerpo, pero yo voy a envejecer con estilo y simplemente prolongar un poco más mi apariencia juvenil? Yo te puedo decir, yo me he hecho toxina botulínica, me la pongo yo mismo. El Botox, no puedo ponerme plasma porque las pinchas no, y no lo hago. Me valgo de otras cuestiones. Me retocaron mi naricita, pero el resto no he hecho más otras cosas. No es porque no me las quisiera hacer, sino que yo respeto mucho este tipo de cosas y de verdad no me sentiría a gusto o no he encontrado todavía, a pesar de que hay muchos especialistas, uno como decir, me voy a quitar un poquito de... Pero ¿sabes qué pasa? Hay gente que está en la eterna dualidad entre aceptarme como soy y cómo vine al mundo a nivel físico, pero cómo ese físico determina e influye en cómo me siento conmigo mismo, cómo me afecta la opinión que los demás tienen de mí, cómo hace mella en nuestro carácter y en nuestra personalidad la opinión de la gente, con o sin razón. Entonces... ese es el punto. Yo creo que ese es el punto. ¿Cuál es el motor? La mayoría de las veces, y yo que trabajo con esto, es la inconformidad, y a veces no propia, sino una inconformidad derivada, una inconformidad exógena. Todo el mundo dice, no te ves bien, hay que hacerte esto, pero cuando uno se siente a gusto, cómodo con su cuerpo, tú puedes ser el gordito más atractivo. Ojo, yo soy de los que digo, en cuanto a obesidad y a sobrepeso, aumentan los riesgos cardiovasculares, pero hay gordos que son saludables, son sanos.
Y la misma Organización Mundial de la Salud te lo dice. Y esto no puede ser considerado como una enfermedad, pero sí te aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades. Ahora, si tú eres un gordo sexy, un gordo atractivo, quédate como estás. O sea, sabes que hay un riesgo. Pero el escuchar a los demás y tratar de complacer, nunca lo vas a poder hacer. Y a lo mejor no te complaces a ti mismo simplemente por estar cumpliendo las metas visuales de otras personas. Pero ese también pudiera ser un motor, una inconformidad ajena, y uno cree, bueno, voy a calar en la sociedad. Antes decían que ningún amigo pierde a nadie. Ahorita, desde el punto de vista científico, se ha demostrado que las amistades y la sociedad en diversos tipos de personalidades pueden modular sus comportamientos. Por eso que mucha gente, muchos jóvenes, adolescentes, incluso adultos que no tienen una buena estima, caen en las drogas, caen en este tipo de procedimientos, caen en el riesgo de piratas de la salud. Para nadie es un secreto, claro, que ahorita los médicos son como una especie de star, de estrellas del Instagram, y caemos también en una cuestión de los intercambios publicitarios. Eso hay que mirarlo muy bien, porque nosotros que trabajamos con medicina estética, con cirugía plástica, cuando no es reconstructiva, debemos entender que nosotros no tenemos verdaderos pacientes, tenemos usuarios, porque un paciente tiene alguna condición patológica. Aquí ese individuo entra sano y sano debe salir de nuestro consultorio, de nuestro quirófano. Entonces, si aparte de la injuria porque estás lesionando tu cuerpo en hacer una cuestión correctiva, ¿no? Una cuestión estética, le sumas un riesgo adicional. Entonces esto es un 50 y 50. La persona que tiene el afán de cuidarse, de verse mejor, por las razones que sean, y también la parte del médico. No ver uno no debe ver al paciente o al individuo como un proveedor de dinero. Cada quien tiene derecho a su trabajo, pero también hay que ver la parte integral del individuo. Hablábamos hace rato del miedo que a ti te dio en ese momento, y en general la curiosidad de la gente por preguntar acerca de la faloplastia se origina en el miedo. Esto puede salir mal, esto me va a doler, esto me van a pinchar, es algo privado. ¿Por qué tú crees que en la sociedad hay gente que sataniza este tipo de cosas? Tanto los procedimientos estéticos del que estamos hablando hoy, como el sexo en general. Primero por miedo. Yo creo que el tabú, el miedo es la matriz de la ignorancia. El miedo es la matriz de la inconformidad ajena. ¿Por qué digo inconformidad ajena? Porque si tienes un especialista que te garantiza que tiene sus credenciales, cualquiera no puede satanizar algo que no lo trabaja. Yo no puedo condenar a un cirujano bariátrico, a pesar de que trabajo con obesología, porque tiene una técnica, otro tipo de técnica que está certificada, que está avalada, simplemente porque yo no lo conozco, porque yo no lo practico. ¿Cuánto no se satanizaba la cosmética genital? ¿Cuánto no se satanizaba la bioplastia? Yo fui uno de los primeros, por no decir el primero, que llegó aquí a Venezuela con la cirugía bioplástica. Entonces ahora sí se está haciendo. Estoy hablando, Vicente, de casi 20 años después. Entonces el tiempo te da la razón, el tiempo cuando te dice, hay gente que estudia, hay gente que esto es muy privado, entonces tú no puedes hacer un spoiler publicitario. Y ojo, que yo paso la línea para que la gente se eduque. Y por eso si la gente mira, lo que yo digo es, si tú estás conforme con tu tamaño, con tu apariencia, deja a tu amiguito como está. Ahora, si hay algún tipo de problema que está acá, o de la interacción de la pareja, busca ayuda. Miedo, obvio. Te voy a meter con una cosita que da tanto placer y que es tan importante para el hombre y su pareja. En el caso particular, miedo es porque yo no tuve el acompañamiento de alguien que me garantice a mí que lo estoy haciendo bien, que lo está haciendo desde afuera. Porque si bien cierto es un trabajo 50 y 50, el 50% del paciente viene después, en el postoperatorio. Ahí yo me tenía que cobrar y dar el vuelto. Pero ¿cómo me sometía yo a una faloplastia? Iba para Brasil para buscar al viejito Almir Nakul, por ejemplo. Y uno también mide los riesgos. Yo no me iba a hacer tampoco una apendicectomía, a menos que me esté muriendo, ¿no? y esté solo. Yo sabía que tenía que ser una subincisión, era algo muy sencillo, pero obviamente me la estoy haciendo yo mismo. Es como si yo me pongo a quitarme un uñero y me da miedo quitarme el cuerito de la uña, algo muy banal. Voy para alguien que lo sepa hacer. Pero el miedo es eso, el miedo es por ignorancia, el miedo es por tabú, porque cuando tú tienes conocimiento de algo, tú le pierdes el miedo. Lo más difícil es empezar.
O sea, por eso que digo, no, que yo jamás lo he hecho y te veo tan habituado, mis dudas razonables es, ¿lo habéis hecho o no lo habéis hecho? Entonces, porque todo esto, y esto es desde el punto de vista fisiológico, cuando uno empieza, te cuesta, pero cuando ya estás en la marcha, tú te habitúas y lo haces bien. Esto es algo que necesita teoría, necesita conocimiento teórico, necesita actualización, sobre todo porque tú necesitas un implante y sobre todo necesitas práctica. Esto no es 1, 2, 3. Estos son más de 3.500 palomitas, amiguitos, que yo he bordado. Afortunadamente, las complicaciones son muy pocas, son vicios de modelado y yo apenas he tenido 7. Y afortunadamente también debo agradecer que vienen derivados de un mal postoperatorio por un paciente que no me escucha. Afortunadamente, esto también es reversible, la complicación. Pero cualquiera no lo puede hacer. Y sí me tengo que extender en esto porque ahora veo con tanto doctor de Instagram ofreciendo cuestiones que Dios, y yo tengo hijos adolescentes. Claro, ¿qué rescato yo del trabajo que tú haces y de tu forma de mostrarlo? Que tú, más allá de ser el típico, eso que tú muestras, el clickbait, de lo vas a tener más grande, vas a satisfacer a todo el mundo, vas a ser un superhombre. Tú hablas con la gente, abordas a la gente por las redes sociales y explicas riesgos, explicas qué puedes pasar si no me escuchas, explicas las complicaciones. ¿Qué puede pasar si tienes una falsa expectativa? Porque tú tienes que claro. ver la parte psicológica también. Y por eso yo me tengo que apalancar de la sexología médica. Porque hay mucha gente que tiene muchos disparates mentales y que no necesita una faloplastia. Sí, y en la salud, muchas veces hay gente que llega, por lo menos con el tema de la nariz. Yo quiero la nariz de esta persona, pónmelo así. O en el caso de las mujeres, yo quiero el busto como tal persona. Pero no tienes un torso y no tienes una cara que da para eso. Claro, y no entiendes ese principio de tu cuerpo y de la medicina. Pero en este caso, hay que entender que si bien hay un promedio y unos números que tú manejas, tienes que entender que cada cuerpo es diferente. Cada individuo es un universo particular. Eso. Cada quien tiene sus circunstancias. Yo no puedo meter a todos en un saco, a pesar de que nosotros los médicos y los cirujanos tenemos que trabajar en base a probabilidades, a estadísticas, a promedios, pero cada paciente, cada individuo es único. O sea, el que a ti te vaya de una manera no quiere decir que a mí me vaya de otra, y viceversa. Ok, bueno, en este episodio estuvimos hablando de la faloplastia en una primera entrega, hablando de causas, hablando del caso de José. ¿Qué te parece si en el próximo capítulo hablamos de los beneficios de la faloplastia, de ese resultado cuando todo sale bien? Exacto, eso es algo que te la voy a comprar. Sí, ok. Bueno, entonces será hasta una nueva edición de Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Los invitamos a que se suscriban, a que sigan a José en sus redes sociales. Les dejo la mía por allí. Comenten, denle like. ¿Y cómo es que tú siempre terminas el programa? Cuídense, mis hijos, que el virus continúa en la calle. Chao.